Esperemos que ingresen. John Cristian, ¿qué ha habido, hermano? Dígame, profe. ¿Bien o no? Bien, bien, profe. Bueno, me alegro mucho. Entonces, vamos a continuar con otra técnica de investigación que seguramente ustedes también han ya escuchado, y es el de modelado, ¿no? Esta técnica del modelado, pues lo que se trabaja es que para que nosotros consigamos que una persona realice una conducta haciendo que observe a un modelo de comportamiento, sea una conducta similar, y se fije pues cómo esa persona recibe reforzamiento o recibe castigo, ¿sí? Entonces, esa técnica de instigación, recuerden que estamos hablando de técnicas de instigación, y el modelado es una de ellas, ¿no? Hay que entender también de que el modelado puede ser en vivo, que es llevado a cabo por una persona presente allí, ¿sí? En donde tenemos, digámoslo, a alguien que nosotros consideramos importante para la persona y le estamos diciendo que trate de tener comportamientos funcionales, adaptativos, adecuados. Entonces, le pedimos al paciente que observe cómo está mostrando esa conducta y qué consecuencias está teniendo, ¿sí? Qué consecuencias está teniendo y qué consecuencias son buenas o son malas. Entonces, ahí estamos viendo así de sencillo lo que tiene que ver con ese modelado en vivo. O también es un modelado simbólico, ¿no? En donde pues acá lo que se emplea son videos o audios en donde se le pide a la persona que observe también al modelo y que también se dé cuenta de las consecuencias que tiene ese modelo, si son consecuencias positivas o negativas. Entonces, también necesitamos que la persona tenga mucha atención de lo que está observando, ¿sí? Porque es importante que ella o él se dé cuenta de que la conducta del modelo, de ese modelaje, está siguiendo una consecuencia o es contingente con la consecuencia positiva. Entonces ahí vemos nosotros cómo la persona logra aprender, nos diría Bandura, por aquello del aprendizaje vicario, de aprender de los ensayos, de los éxitos y fracasos de los demás. Entonces, para nosotros tener o aplicar el modelado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos, ¿sí? A veces es importante que tengamos claro que los modelos que nosotros utilicemos, que realmente sean reales y que sean significativos para la persona, ¿sí? Que sean figuras realistas de referencia, ¿no? Que haya similitud con la edad, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer de que un niño observe, un niño de 9 años, observe cómo un adulto tiene éxito trabajando, ¿sí? O vendiendo seguros, por decir algo. No, tiene que ser coherente con respecto a la edad. Tiene que ver, es importantísimo la similitud en edad, ¿sí? Aunque pues lógicamente a los niños les encanta imitar a los adultos, pero pues los niños son niños y tienen que tener conductas de niños, tienen que tener aprendizajes para niños y no aprendizajes erróneos. Y esto es lo que a veces sucede cuando la hermanita mayor de 11 años tiene que cuidar a los dos hermanitos
de 9 años o de 6 años. Entonces, tienes es que dedicarse a criar, cuando eso es un deber y una responsabilidad de la mamá o del papá o una persona adulta responsable. Pero tiene que respetarse la edad de los pequeños y el aprendizaje también para ellos. No puedo enseñarle cosas de adulto, tiene que ser con respecto a la edad, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta en la aplicación del modelado tiene que ver con, pues, el género, ¿sí? Y la etnia. Muchas veces acá en nuestras culturas hay bastantes diferencias en lo que nos comportamos. Una persona que nace acá en Bogotá, una persona que nace en la costa, una persona que nace en Medellín, una persona que nace en Cali, tienen otro tipo de comportamientos, tal vez por el clima, tal vez por la misma, el tipo de ciudad en que están, pero tienen comportamientos totalmente diferentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta la edad, el género, la etnia, ¿sí? Y que los modelos, pues, que sean vistos como por el observador, como personas competentes y con prestigio o estatus, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años cuando Faustino Asprilla, este futbolista tulueño, que es de color, ¿sí? Él jugó pues en su época, en la época cuando el técnico fue Maturana y el Bolillo Gómez, cuando conformaron el equipo del Pío Valderrama, de Rincón, de Andrés Escobar, de Córdoba. Ellos estaban allí y Faustino Asprilla igual. Entonces, Faustino Asprilla, pues como era un referente deportivo, él jugó en el Parma de Italia, jugó en el Newcastle de Inglaterra y fue muy famoso. Entonces, a la gente famosa le va muy bien, le va supremamente bien. Entonces, a este personaje lo contrataron una propaganda de Pepsi-Cola, en donde él llegó al dispensador de gaseosas y metió la moneda para obtener su gaseosa y la máquina no funcionaba. Entonces, ¿él qué hizo? Pues cogió a patadas el dispensador. Craso error de los gerentes de mercado de psicología del consumidor, porque pues le está vendiendo la idea, sabiendo que Faustino Asprilla en su época era un modelo de referencia. Entonces esa propaganda no duró muchísimo porque los pequeños estaban emulando, estaban copiando esa conducta de agresividad, de coger a patadas todo. Cuando las cosas no me salían bien, entonces cogíamos a patada todo. Entonces, fíjense cómo el modelo, aunque tenga cierto prestigio, tenga cierto estatus, pues también es una figura pública y tiene que tener cuidado la gente cuando colocamos un modelo de referencia que sea un modelo adecuado. Porque si yo coloco el modelo de Pablo Escobar, ¿sí? A un narcotraficante, a un guerrillero, ¿sí? A un matón, entonces pues como que estamos totalmente nosotros distorsionados de que sigamos el ejemplo de lo que hace mi hermano, que es delincuente, sigamos el ejemplo de mi tío, que es un alcohólico. Entonces, no, tiene que ser una persona con cierto prestigio, reconocido, que sea real, lógicamente, ¿no? Pero que tenga cierto prestigio y reconocimiento y cierto estatus para que sea como llamativo, ¿no? Entonces, y también tratar de que se utilice más de un modelo mientras sea posible, ¿no? O sea, que no solamente tengamos un punto de referencia, sino varios, ¿sí? Como por ejemplo, si antes estábamos observando a un hombre teniendo éxito en algunas cosas o a algún niño teniendo éxito en un juego deportivo, en una competencia deportiva, pues también colocarle, ¿por qué no?, que vea a una niña también ganando una competencia. Entonces, que sea un modelo diferente para que pues no se genere pues toda esta cuestión de las guerras de género, de sexo y el machismo y toda esa cuestión, ¿no? Entonces eso lleva a que la persona tenga comportamientos sociales adecuados, que pueda entonces tener como esa aceptación de que pueden haber personas
diferentes en cuanto a la edad, diferentes en cuanto al género, en cuanto a la etnia, que tienen derecho a tener éxito, ¿sí? Solamente estamos colocando lo que consideramos el niño o la persona tiene que aprender. Si estamos hablando de una persona adulta que carece de habilidades sociales, que es supremamente tímido, pues entonces vamos a tratar de enseñarle a esta persona a que tenga o que observe pues alguna persona que de pronto le va bien conquistando mujeres, ¿sí? O entablando una conversación o que sabe pedir ayuda. Entonces, venga, vamos a observarlo, mire qué es lo que le pasa, mire qué es lo que está haciendo, si quiere tome nota de lo que está haciendo el modelo y miremos a ver qué ganancias tiene. Y eso yo tengo que decirle al paciente, bueno, ahora que usted ya aprendió esto, que usted ya modeló este tipo de comportamiento, ahora necesito que usted tenga la posibilidad de replicar esa conducta en otros contextos. Entonces yo le voy a dejar unas tareas, un reporte de tareas, un registro de tareas, en donde me diga qué situaciones tuvo, qué hizo, cómo lo manejó, cuál fue el resultado, ¿sí? Y yo espero que para la siguiente sesión el paciente me llegue con ese registro de conductas adecuada para que me diga, mire, hice esto. Pero si el paciente me llega con la hoja en limpio, pues volvemos de hecho, yo le diría, no, en esta ocasión no vamos a hacer consulta porque la consulta de hoy tenía como base o como punto de partida las experiencias que usted tuvo en estas interacciones sociales, o como por lo menos en el intento de tener esas interacciones sociales. Pero si no las tiene, ¿de qué vamos a hablar? Y lógicamente se le hace un llamado de atención para que realmente tenga en cuenta que esto es importantísimo para él, ¿no? Entonces, la complejidad también de la conducta modelada no puede sobrepasar la capacidad de la persona, ¿sí? Yo no le puedo pedir cosas excesivamente complejas que realiza digo yo, una persona que monta tabla, que es un campeón nacional que monta tabla, y que yo lo voy a poner de referencia con una persona que ni siquiera quiere o ha comprado tabla. ¿Cómo se llama esta tabla, muchachos? ¿Cómo se llama esa tabla? ¿La de skate? Exactamente esa. Sí, esa, exactamente. Entonces tiene que ser una conducta modelada acorde a la capacidad de la persona que necesita observar. Entonces ahí no vamos a colocarle cosas extravagantes ni tampoco inalcanzables, ¿no? La persona debe ver al modelo cuando realiza la conducta, debe fijarse en la conducta que yo quiero que vea, lo que yo quiero que aprenda, ¿sí? O sea, le digo, mire, fíjese exactamente en este lapso de tiempo. Si estamos viendo un video, si estamos escuchando una grabación, o estamos observando a alguien, ¿sí? Vamos a fijarnos en la conducta que nosotros queremos que la persona aprenda y que se dé cuenta qué consecuencias recibe el modelo, ¿sí? Pueden ser reforzadores o pueden ser castigos, pero necesitamos que observe esa conducta en particular, ¿sí? Acá es importante que se pueda combinar este modelado con seguir instrucciones, que era lo que yo les estaba comentando, de que lleve una hojita en donde va a seguir unas instrucciones para que las tenga frescas y las pueda emplear en situaciones reales, de la vida real, en contextos sociales reales, para que se destaquen las conductas y que se pueda entonces tener como un reporte de las consecuencias positivas que tuvo por cierto tipo de conducta, ¿sí? Entonces realmente pues eso hace que la persona pues vaya adquiriendo con mayor facilidad la conducta de modelado, ¿sí? Otorgar también, aparte de que está aprendiendo a relacionarse, que eso es un reforzador por sí, aparte de que está obteniendo ganancias, perdón,
con respecto a lo que está haciendo, o sea, porque ya está siendo mucho más, entre comillas, atrevido, está siendo más osado, entonces la persona va a tener ahora un refuerzo. Vamos a entregarle reforzadores cuando la persona lleva a cabo la conducta modelada, ¿sí? Y hay que utilizar una técnica que la vamos a mencionar ahorita más tarde, que es el desvanecimiento, porque necesitamos que también la persona ya lo haga solito, no necesita de seguir instrucciones todo el tiempo, porque ya las adquirió y no necesita modelamiento ni personas allá al lado para que pueda hacer las cosas. Entonces hay que mirar esa parte de que se maneje ya esa técnica de desvanecimiento, que ya ahorita la vamos a aprender. Entonces, vamos ahora, ya miramos una técnica de investigación que son las instrucciones, que puede ser oral o escrita. Ya hablamos del modelado, que puede ser en vivo o simbólico. Ahora vamos a hablar de una guía física. La guía física la vamos a utilizar, digámoslo, para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer en ciertos momentos, ¿sí? Si estamos hablando de una persona que está iniciando en el tenis, por decir algo, pues entonces vamos a cogerle la mano y decirle, mire, venga, cójala, venga. Entonces yo le cojo la mano al estudiante, ¿sí? Que está aprendiendo a jugar tenis, entonces le digo, venga, coja la raqueta de esta manera. Mire yo cómo la cojo. Ahora yo le coloco la raqueta en la mano de él. Le digo, mire, así tiene que cerrar el puño. Así es como tiene que empuñar la raqueta. Entonces vamos a guiarle las manos a esa persona para que aprenda cierto tipo de estrategia de coger la raqueta, para que tenga cierto tipo de movimiento adecuado, o sea, qué movimiento tiene que seguir para poder jugar tenis. Entonces vamos a mirar que aprenda cierto tipo de movimiento deportivo en el caso del tenis. Entonces aquí lo que se le plantea a la persona es, mire, vamos a coger la raqueta, ahora levante bien el brazo, mándelo atrás y mándelo adelante y que le llegue hasta el otro hombro. Usted tiene que cruzar la raqueta hasta el otro hombro. Entonces ahí se le está llevando la mano. Por eso se habla que es una guía física. Se le coge la mano y se le enseña a utilizar la raqueta, ¿sí? Entonces, ya lo aprendió, entonces hágalo ahora usted solito. Pero inicialmente estamos utilizando la guía física para poder generar como ese nuevo aprendizaje, en este caso en el deportista, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a enseñarle a otra persona, por ejemplo, que se le dificulta también un poco el contacto con otras personas, pues entonces también vamos a tratar de llevarlo de la mano para que de pronto sepa cómo tiene que interactuar con otra persona, mire lo que tenemos que hacer. O sea, prácticamente lo estamos llevando, como dice, de una manera física, ¿no? Y entonces realmente eso es lo que tiene que hacer la persona, que aprenda cierto tipo de conductas, de movimientos, ¿no? En el caso de los deportistas, que saque bien cuando está jugando tenis, cuando está jugando baloncesto, cómo es que tiene que coger el balón y cómo tiene que lanzar, cómo tiene que hacer ese tiro libre, ¿sí? Entonces realmente aquí estamos hablando de esa guía física. Si por ejemplo, mediante ese contacto físico, hay una persona que le tiene mucho temor a algo, entonces lo que yo voy a hacer con este personaje es prácticamente llevarlo en la mano. Coger a una persona con temor, digamos que le tiene temor a las alturas, entonces lo voy a coger por la cintura o lo coge de la mano. Cuando está subiendo cierto tipo de edificios o sitios altos, entonces yo, vamos
a guiarlo con la mano. Aquí nosotros tenemos que ser muy estratégicos porque pues, lógicamente si estamos hablando de alguien que tiene mucho temor, pues entonces hay que manejarle la respiración, hay que manejarle la relajación, hay que manejarle sus pensamientos, porque realmente los esquemas de pensamiento en este caso son supremamente negativos, son totalmente catastróficos. Entonces yo, aparte que lo guío de la mano, ¿sí? Entonces lo voy llevando gradualmente para que vaya subiendo estos peldaños, para que vaya subiendo a ciertos sitios que son elevados, ¿sí? O cuando uno le enseña a los niños, uno le guía la mano a un niño que está escribiendo determinada letra. Ahí le estamos guiando, o sea, por eso se habla de esta técnica de investigación de la guía física, porque le estamos llevando la mano, ¿sí? Entonces realmente la guía física también se puede emplear para enseñar a seguir instrucciones, para imitar a modelos, pero tiene que hacerse de una manera muy, muy estructurada, ¿sí? Entonces, dentro de los pasos más importantes para la aplicación de la guía física estarían los siguientes, ¿sí? Vamos a partir del momento en donde necesitamos que la persona nos colabore, es decir, necesitamos que ella se comprometa con el proceso. Necesito que usted se colabore, que usted colabore con el proceso y que se colabore con usted mismo. Entonces vamos a asegurarnos la cooperación de la persona, ¿sí? Entonces vamos a hacerle ver que esta tarea pues, va a ser algo agradable. Digamos que esa tarea por sí sola es algo reforzante. O sea, no tenemos que darle reforzador porque entonces se me acostumbra a que, venga, yo lo estoy guiando y entonces le voy a dar 50,000 pesos, por decir algo, ¿sí? No, porque esa no es la idea. O sea, la idea no se, la conducta no se adquiere por ese tipo de refuerzo. La conducta se adquiere o se refuerza por el solo hecho de estarla practicando, porque está adquiriendo mejores habilidades, porque está logrando superar muchas cosas. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es hacer de que la persona nos coopere, nos ayude, y entonces vamos a hacer de que el entorno sea agradable, de que la persona se dé cuenta de que su propia conducta es un reforzador intrínseco, interno, que él mismo se automotiva, que él mismo se autoelogia, ¿sí? Y que pues lógicamente en la medida que vaya teniendo pues esos avances, pues lógicamente se va a mostrar mucho más tranquilo, ¿sí? Aquí volvemos en la guía física, de pronto hacemos uso de las instrucciones también, ¿sí? Vamos a ampliar una presión mínima para guiar el movimiento, o sea, no es empujarlo. Si le tiene miedo a las alturas, si yo lo meto a un ascensor panorámico, pues le va a dar un infarto. Nos vamos a llevarlo gradualmente, vamos a llevarlo a hacer una presión mínima, pero lo vamos a guiar, ¿sí? Lógicamente aquí hay que trabajar muchísimo la parte cognitiva, ¿sí? Eh, eh, nosotros tenemos que proceder, como les decía ahorita, desde ese aspecto gradual, desde las conductas fáciles hasta las conductas mucho más complejas, ¿no? Entonces la persona que le tiene miedo a hablar en público, pues que tiene mucha ansiedad, entonces lo voy a decir que entre primero al salón, luego lo vamos a sentar en la parte de atrás, luego lo cogemos y le decimos, venga, siéntese en esta silla que está más cerca del tablero. Ahora, en el otro momento lo vamos a llevar a una silla mucho más cerca del tablero. Y la siguiente ya en la primera silla del salón frente al tablero. Y luego ya entonces le decimos, venga, mire, vamos a hacer esto, levante la mano y haga una pregunta. Y así, pues, lo vamos haciendo. Esto tiene mucho que ver con estas aproximaciones también sucesivas. ¿Por qué? Pues porque es una guía que gradualmente la estamos manejando y estamos viendo cómo hay estímulos naturales que realmente pueden favorecer la conducta de la persona, ¿sí? Y por último, dentro de esas técnicas de la instigación, hay una que me parece muy interesante,
que es la inducción situacional, y es como en cierta manera como organizarle muy bien el sitio, el contexto, para que la persona se sienta bien haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. En esta guía de instigación, ¿sí? Para que un niño, digamos, vaya al baño y haga chichi en el baño, pueden generarle al niño como un baño, pues como adecuado para los niños. Por eso ahorita los consultorios médicos, los consultorios pediátricos, los consultorios odontológicos, psicológicos, de terapia ocupacional, todos, absolutamente todos, tienen una serie de consultorios más ligados hacia ese bienestar de los pequeños, ¿sí? Entonces, en la inducción situacional, lo que se pretende es de que por ejemplo, el baño de los niños les guste al niño, ¿sí? Como estamos tratando de que el niño haga pipí en donde debe ser, haga chichi donde debe ser, pues entonces vamos a tratar de mostrarle un baño que le guste a los niños y que de pronto haya juguetes, ¿no? Entonces, eso va a ser como una inducción. Vamos a inducirlo a una situación que en últimas es placentera, ¿ven? Entonces, ahí vemos nosotros como ese ejemplo de la inducción situacional. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? Profe, de pronto aquí en las que tú nos explicabas, digamos que en la técnica física, de la guía física, De la guía física. podemos también como utilizar dentro de esta la técnica de instrucciones y de modelos. O sea, no sé, hay que como un poco confundida. Sí, no, o sea, esto no son camisas de fuerzas. Ustedes pueden emplearlo, pueden integrarlo, pueden combinarlo. Esto no es de que si yo utilicé una técnica estigadora combinada, pues entonces soy un mal terapeuta, no. Solamente estoy mirando de acuerdo a la persona, de acuerdo al problema, de acuerdo al contexto, qué es lo que voy a obtener yo con mi paciente, ¿no? Entonces yo puedo combinar esa guía física con instrucciones, por lo general se puede combinar con instrucciones, ¿sí? Y de pronto si yo veo que es necesario reforzar, pues hacemos entonces un modelado. Vamos a hacer un modelamiento simbólico, ¿sí? Vamos a llevarlo a un parque donde los niños juegan e interactúan de una manera chévere y cómo la pasan de chévere, ¿sí? Acuérdense que tengo que tratar de colocar modelos que realmente sean funcionales, que sean representativos, porque pues, si le voy a mostrar constantemente algo negativo, unas conductas totalmente disruptivas, pues entonces pues, no va a funcionar, ¿sí? Entonces ahí es lo importante de analizar, que miremos que podemos hacer combinaciones de alguna u otra manera y que pues eso va a ser positivo en últimas para el paciente. ¿Sí te quedó claro? ¿Qué otra pregunta hay? Sí, señor. O sea, es buscar esas estrategias. No importa con la técnica que empecemos, pero si se pueden combinar, lo importante es que nos den un resultado positivo. Pues, Buscar siempre. no olviden, muchachos, señoritas, que el objetivo de nosotros es ayudarle a la persona que va a consultarnos. O sea, ese es el motivo principal. O sea, yo busco las herramientas, las estrategias, las técnicas, los procedimientos, los procesos terapéuticos que me le ayuden al paciente, ¿sí? O sea, de tal manera de que si no me funcionó con este, venga, miremos a ver qué pasa con esto. De hecho, eso es algo supremamente reforzante para uno como terapeuta, ver cómo ellos avanzan, cómo ellos evolucionan, cómo ellos van mejorando día tras día, ¿ven? Cómo ellos llegaron con un nivel de ansiedad 90 y ahorita están en un nivel de ansiedad 60, ¿sí?
No es que lleguen al consultorio con un tic y salgan con 3 tics, ¿no? Porque ahí sí grave, porque ahí estamos generando después, en vez de recuperación, estamos generando el malestar. Realmente, el propósito de nuestra profesión es muy humana, es muy de colaborar, muy de ayudar. Y sobre todo, se tienen que gozar su profesión. Se tienen que gozar lo que hagan, sea clínico, sea educativo, sea organizacional, sea jurídico, sea social, lo que sea. Pero lo que hagan lo tienen que hacer con total convencimiento de que lo están haciendo supremamente bien y para el bienestar del ser humano, que en última es lo que nosotros trabajamos. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Ahora, si no hay preguntas, pues vamos a centrarnos un poco en otras técnicas para establecer conductas. Estábamos hablando de unas técnicas que son de técnicas de investigación, las instrucciones, el modelado, la guía física y la inducción situacional. ¿Sí? Que es lo que uno ve constantemente. Esas técnicas uno las maneja frecuentemente. ¿Sí? Las maneja uno frecuentemente. Inicialmente hay un acompañamiento, pero ya luego lo deja uno solo, porque tiene que ser así, tiene que ser así. Vamos a mirar ahorita algunos ejemplos, pero pues a la persona hay que dejarla que asuma realmente las cosas solito. Ahora vamos a mirar unas técnicas para establecer conductas, que de alguna u otra manera la hemos ya mencionado, que es el moldeamiento. Si nosotros utilizamos como técnica para establecer conductas, si nosotros esperamos que el sujeto nos dé una conducta que queremos, pueden pasar horas, días, meses, años y no lo vamos a lograr. Por eso nosotros tenemos que generar un procedimiento que se llama el moldeamiento. ¿Cómo se le llama también? Eso tiene otro nombre, aparte de moldeamiento. ¿Aprendizaje por observación? No, porque ese es modelamiento. Este es moldeamiento. Moldear gradualmente es las aproximaciones sucesivas. ¿Sí? Las aproximaciones sucesivas es lo que me permite a mí obtener una conducta que de alguna u otra manera en condiciones normales, yo espero que se dé, no se va a dar. Porque pues hay muchos factores externos, muchas variables externas que no van a permitir de que la conducta se dé. ¿Sí? En cambio, si yo utilizo el moldeamiento o las aproximaciones sucesivas, va a ser de mucho más ágil el proceso de cambio conductual. Entonces, si nosotros miramos esas técnicas para establecer conductas y hablamos del moldeamiento o aproximaciones sucesivas, vamos a tratar de establecer una conducta final. Es decir, necesitamos llegar a un punto final. Esa es la conducta meta que yo quiero que el paciente tenga. ¿Sí? Porque si no lo hacemos de esa manera, seguramente no lo vamos a conseguir. Entonces, mediante un reforzamiento diferencial de conductas, ¿sí? Cada vez más similares y aproximadas a ella, o próximas a ella, ¿a qué? A la conducta meta, a la conducta final. Y cuando hablamos de reforzamiento diferencial, hacemos referencia a que vamos a reforzar una conducta, empezamos a reforzarla, pero ya no queremos reforzar esa porque ya quiero que avance, entonces dejamos de reforzar la anterior y vamos a reforzar ahora la que está dando. Entonces ya la persona se habitúa a responder, a tener esa conducta, por un tiempo se la reforzamos, pero ya no vamos a reforzar tampoco esa, sino la siguiente. Entonces, ahí lo que estamos utilizando es ese reforzamiento diferencial de las conductas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos ir llevando a la persona gradualmente, por eso se llama de aproximaciones sucesivas, gradualmente a la conducta meta. ¿Sí? Entonces realmente lo que nosotros necesitamos es tener
una serie de estrategias, en este caso del moldeamiento, para poder generar cierto tipo de respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, un niño de 3 años con retraso mental ha sido operado de las cataratas y que se niega a llevar unas gafas. ¿Sí? Si no utiliza las gafas, entonces seguramente va a quedar ciego. Entonces, se reforzó con alimentos y posteriormente otros privilegios, otros eventos, como regalos, como salidas, como excursiones. Los siguientes pasos fue coger las gafas, sin cristales, sin los lentes, llevarlas encima, es decir, ahí en el cabello, en la cabeza, acercárselas a la cara, ¿sí? Y por cada conducta que él tenía de esas, pues se le daba su reforzador. Llevarlas puestas, ¿sí? Por un tiempo. A veces se le colocaba la cintica en las patas de las gafas para que tuviera como colocárselas fácilmente. A veces le da jartera, perdóname la expresión, tener ese tipo de conductas así. Entonces no las utilizan. No las utilizan pues porque pues, no saben cómo utilizarlas. O prefieren jugar y de pronto las tumban, las dejan caer, las pisan. Entonces se les coloca esa cintica para que le cuelgue. Entonces, que vaya utilizando cada una de ellas, y se le va reforzando exactamente eso, ¿no? Entonces ya se le va dando ese refuerzo de una manera, ahora que utiliza las gafas, pero con los lentes, ¿sí? Llevarlas puestas pues con esos lentes, llevar las gafas cada vez más tiempo. Y se le está dando ese reforzador, ¿ven? Y se le está probando, se le sonríe, se le da la chocolatina, se le da para que salgan a un cine. A él le gustan entonces las excursiones naturales, entonces que se le inscribe para que vaya a una excursión, que vaya a un eduque, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, ahí vemos nosotros que ese programa de moldeamiento, de aproximaciones sucesivas, nos sirve muchísimo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que trabaja el modelo la técnica por aproximaciones sucesivas, ¿no? Y el mismo ejemplo del muchacho que yo les decía ahorita que le tenía miedo a hablar en público, ahí también estamos utilizando las aproximaciones sucesivas. Cómo cada acercamiento a hablar en público se le va reforzando, ¿sí? Cómo se le está haciendo ver de que lo está logrando. ¿Ven? Entonces tiene que estarse estimulando cada rato, cada vez que logra una conducta, pero ya no quiero que se siente únicamente en la parte de atrás, sino en la adelante. Si se sienta atrás, no lo refuerzo. Si se sienta adelante, lo empiezo a reforzar. Reforzarlo es excelente que esté ubicado ahí. Me gusta mucho que haya tomado la iniciativa de sentarse acá, ¿sí? Ahora vamos a premiarlo únicamente cada vez que levante la mano y haga una intervención, por pequeña que sea. ¿Sí? Ahora que levante la mano y que dure hablando por lo menos 1 minuto y medio. Entonces ya no refuerzo lo anterior, sino estoy reforzando los avances que ha tenido la persona. Ya se nos va a cortar el segundo tiempo de nuestra clase, entonces en cuestión de segundos... ¿Será que yo te puedo pedir un favor? Es que Catalina no está y no se va a ingresar en el computador. ¿Me la puedes enviar al celular? El enlace de Zoom. Porque es que Catalina no está y no sé cómo abrirlo acá en el computador. Bueno, ya miren entonces. Bien, chao. Ok, chao. Chao, muchachos.